Iniciamos el año 2021 señalando la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus adversarios. Hoy veremos cómo en las Escrituras Dios nos enseña a responder, a actuar frente a las acechanzas del maligno, las acechanzas que el diablo utiliza y los dardos, especialmente ese tipo de ataque que realiza contra los hijos de Dios. Para iniciar vamos a tomar una escritura como ejemplo en el libro de los Salmos, en el capítulo 42. Vamos a leer primero el versículo 3 y después leeremos del 9 al 11. El verso 3 dice de esta manera: Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El versículo 9 dice: Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mucha atención al versículo 10. Esta lectura dice: Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y él se pregunta a sí mismo y dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No dudamos que David pasó tiempos muy difíciles, situaciones que lo hacían refugiarse en Dios y a la vez cuestionar mucho alrededor de todo lo que él estaba viviendo. En este salmo, en dos ocasiones aparece esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Es una pregunta que el enemigo lanza como un dardo contra los hijos de Dios cuando enfrentamos problemas. Y muchas veces nosotros caemos como en una trampa porque queremos discutir o queremos aclararle y queremos como combatir al enemigo en su propio terreno. Recordemos que la iglesia es la única que puede hacer frente a las tinieblas. Y al hablar y enseñar la victoria de Jesús, indudablemente hablamos para personas que son parte de un gran ejército, el ejército de Dios. Recordemos que Jesús venció el pecado, venció el reino de las tinieblas, y en San Juan 16:33 él enfatizó que también había vencido al mundo. Al estudiar la iglesia nos damos cuenta que Dios nos enseña a través de diferentes imágenes para representar la iglesia, porque cada imagen nos enseña una forma de relacionarnos con Él. Podemos ver en el Nuevo Testamento una idea que es muy recurrente. Esta figura es la de un cuerpo. Se enfatiza que Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos miembros, como células que pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor. Cuando la Biblia nos dice que la iglesia es como un edificio, lo que nos está diciendo es: Cristo es el fundamento y nosotros somos piedras vivas, interconectadas, interrelacionadas, pero el Señor sigue siendo el principal fundamento de nuestra vida. También se nos menciona que la iglesia es una familia. En eso entendemos, nos relacionamos con Dios como un Padre y entre nosotros como hermanos, todos miembros de la misma familia. También se enseña la relación del matrimonio y especialmente de una novia, porque esto nos recuerda a nosotros el momento que estamos a punto de vivir, que es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, representado a través de los novios, todo el proceso antes de su encuentro final. Y lo que señalamos en esto es que cada relación nos muestra una forma en la que podemos acercarnos a Dios. Cuando se presenta la iglesia en el libro de la carta a los Efesios, la iglesia en el capítulo 6 ahora es un ejército. No es la novia, no es el cuerpo, no es el templo, no es el edificio, es un ejército. Y como tal se empiezan a usar muchos términos propios de la milicia. En el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 17, hay una invitación a fortalecernos. En primer lugar, dice: en el Señor
y en el poder de su fuerza. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos que la naturaleza del diablo es el error, la mentira, el engaño. Él es engañador y su nombre indica que es calumniador también. Aquí mismo en este pasaje se nos manda vestir una armadura que nos protegerá de todas las acechanzas del maligno y de todo ataque del enemigo. También se usa la palabra lucha porque refiere esto el encuentro entre dos fuerzas que se oponen entre sí, que pelean una contra otra, tratando de buscar una victoria. En este caso, nosotros solamente sostenemos, mantenemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar también, el mundo no puede luchar contra el enemigo, no puede luchar contra el pecado, porque las Escrituras son muy claras. La primera carta de Juan, capítulo 5, 19, nos dice que el enemigo tiene la influencia, el control, el dominio, la manipulación de este mundo. La cita textual dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que el mundo no tiene los recursos espirituales para enfrentar las tinieblas y enfrentar la oscuridad. Este sistema que nosotros conocemos es víctima de todo el ataque, la hazaña, la maldad, el engaño, la mentira del diablo, Satanás, la serpiente antigua. Nosotros podemos preguntarnos por qué el mundo puede parecer tan atractivo para algunas personas. Para los hijos de Dios, creo que el mundo tiene algo que ofrecer y es aflicción. Jesús lo dijo en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra aflicción en el griego significa presión y se usa en el lenguaje de la Biblia de una forma figurada o de una forma que es literal. Y esta palabra tiene como sinónimos estrechez, apretura, aflicción, angustia, atribular, persecución y tribulación. Al leer diferentes versiones vamos a encontrar que algunas utilizan tribulación, otras van a utilizar estrechez, aflicción o angustia. En el español se usa la palabra aflicción en la Reina Valera de 1960, que es la que hemos leído. Esta aflicción se manifiesta a través de un proceso. Comienza como el rechazo que el mundo hace a la verdad de Dios y al mensaje de su amor. Y la razón de este rechazo lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 19, donde dice que la condenación de este mundo está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí encontramos que en el fondo esta es lo que provoca, o esta es la razón que provoca que el mundo rechace la luz, rechace la verdad y rechace la obra de Dios. Y pudiéramos señalar como un buen ejemplo, a manera personal, preguntarnos cuál fue nuestra primera reacción cuando se nos presentó el Evangelio. Creo que eso lo debemos considerar, tener en cuenta, no olvidarlo, porque es evidente que la respuesta de la gran mayoría de personas cuando se le presenta el Evangelio es rechazo. No quiere uno ni el compromiso ni la relación con Dios, así que uno de lo más profundo, aunque no lo diga abiertamente, pero básicamente hay un rechazo y un mantener lejos la palabra de Dios y el llamado del Señor que nos hace a ponernos bajo su potestad, bajo su voluntad y a seguir su palabra. Aflicción, como dije, es un proceso que va del rechazo, puede ser la burla o el menosprecio. También se llega a cuestionar la fe y las personas que rechazan la palabra de Dios cuestionan ya no solamente la fe, sino también a Dios o la existencia de Dios. Y hacen muchas preguntas que en realidad no están buscando una respuesta, pero es una forma de mantenerse alejados
de ese encuentro que todos nosotros necesitamos con el Señor. En algunas ocasiones se procede un poco más, va más allá a la desaprobación, a humillar a los cristianos, burlarse de ellos y señalarlos como personas carentes de educación, de sentido común, de inteligencia. Incluso cuando leemos las Escrituras vemos cómo las personas usan el recurso de la intimidación. A los apóstoles, los líderes religiosos les intimaron, dice la Escritura, los presionaron, les amenazaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y en muchas ocasiones, de muchas formas, el mundo quiere ejercer esa presión, controlar el mensaje de la iglesia y someterlo a sus propósitos y a su voluntad. Pero una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Una cosa es el Estado, otra es la familia. Y nosotros sabemos que somos llamados a respetar al Estado, pero también somos llamados a someternos a las Escrituras y a tener un testimonio de sujeción a las Escrituras, también a las autoridades, para que podamos vivir pacíficamente. La salvedad es que las Escrituras nos enseñan que las autoridades están puestas para hacer el bien y no para levantarse en contra de Dios o en contra de su palabra. Cuando a los apóstoles les obligaron, les presionaron para que ya no hablaran más de Jesús, ellos hicieron una reflexión muy simple. Consideren a quién es necesario obedecer, si a Dios o a los hombres. También de la intimidación se pasa al ataque. A veces encubierto, a veces de una forma frontal. Los gobiernos en algunos países persiguen a los cristianos solamente por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso se debería entender como el derecho que cada ser humano tiene a profesar su fe. Sin embargo, en muchas ocasiones la iglesia ha sido perseguida y ha sido llevada incluso al martirio, a la cárcel, al sufrimiento para que renuncien de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le ofrece el mundo a la humanidad? Pues básicamente placer, alegría, felicidad, satisfacción, entretenimiento, pero en el fondo lo que el mundo busca y las tinieblas buscan es alejar a las personas de Dios. El mundo y todo lo que hay en el mundo, dice 1 de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, el mundo es pasajero, el mundo no tendrá estabilidad permanente. El mundo es un vaivén, mientras que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que ese es el llamado que nosotros tenemos a caminar siguiendo a nuestro Señor con la disposición de hacer su voluntad. Y para todos aquellos que pretenden de alguna forma tener un compadrazgo, una amistad con el mundo, debemos recordar lo que Santiago dice en el capítulo 4 y versículo 4. Y lo dice de esta forma tan fuerte: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Y creo que nosotros no tenemos la idea de lo que significa que Dios considere a un ser humano como su enemigo. Creo que esto es suficiente para enseñarnos que el mundo no es nuestro amigo y que estamos en este mundo para hacer luz y para hacer sal, para dar testimonio de nuestro Señor y para predicar su palabra. Después de esto, nosotros nos damos cuenta que hay una realidad espiritual. Cuando empezamos a crecer en nuestra vida cristiana y empezamos a madurar la fe, a conocer más la palabra, empezamos a descubrir que hay aspectos en nuestra vida donde definitivamente experimentamos una resistencia, ataques, acechanzas que solo pueden venir del reino de las tinieblas. Efesios 6:12 nos aclara este tipo de situación porque nos dice que no tenemos una lucha contra sangre y carne. Es decir, nuestra lucha espiritual no es realmente con otras personas, sino con poderes, la Biblia aquí lo menciona, principados, potestades
gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Estos son seres invisibles, pero que de alguna manera su presencia resiste y se opone al mensaje del Evangelio, a la predicación, como a los siervos, a los hijos de Dios que llevan la palabra de Dios. Recordemos que el Señor reconoció que había un reino en Satanás y en todos sus demonios y que tienen una jerarquía. En primer lugar, a él se le llamó el príncipe de este mundo. También se dijo que era una especie de Dios, un rey que quiere gobernar este mundo con engaño, con mentira, para llevarlo a que le brinde adoración. Pero también en esta jerarquía se habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, como lo refiere el versículo 12 de Efesios 6. Pero no olvidemos y no dudemos que este reino, con toda esa jerarquía, ya fue derrotado. Colosenses 2:15 nos recuerda que el Señor, al morir en la cruz, exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los avergonzó, los humilló, los derrotó. Así que ellos no tienen un poder superior al de nuestro Señor, y el poder del Señor y la autoridad le ha sido delegada a la iglesia, a cada uno de los hijos de Dios. También Hebreos dice que el Señor participó de carne y sangre como nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, algo que Satanás se había atribuido como consecuencia del pecado. Y dice también librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta cita la hallamos en el libro de Hebreos 2, 14 y 15. Y el enemigo utiliza un arma, que es la que vamos a señalar ahora, que eso lo llama en Efesios 6, 16, dardos de fuego. Vamos a la lectura. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir esto que un dardo es un arma que se lanza de lejos. Puede ser una flecha, una lanza, un dardo que se arroja a la distancia. Esto entendemos entonces que el enemigo a una distancia manda lo que pudiera ser, porque si nos preguntamos qué es un dardo, pues hay un panorama en las Escrituras que nos señalan ideas, pensamientos, razonamientos, argumentos, a veces sentimientos que se levantan contra Dios, pero se levantan con altivez. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, nos da un poquito de más entendimiento de este concepto. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Al hablar acá de una fortaleza, estamos hablando de todo aquello que se ha guardado en el corazón, se ha mantenido en la mente, se ha alimentado, y de esta manera nosotros podemos conservarlo en nuestro corazón, y al estar ahí, esto va deformando nuestra realidad, nos va haciendo ver las cosas como de otra manera, y nosotros pensamos que esto es natural o que puede ser normal. Por eso nos enfatiza que nuestras armas no son carnales, pero son poderosas para derribar fortalezas, argumentos, altivez, todo lo que se ha generado como una ideología, una filosofía contraria a Dios, contraria a su palabra, son elementos que el reino de las tinieblas utiliza para oponerse al Evangelio, para distraer a las personas, ocuparlas en esa clase de pensamientos, mientras ellos, sin darse cuenta, se están apartando de la luz y de la verdad. Ahora, ¿qué es un dardo? Ese dardo específico que el enemigo utiliza con mucha frecuencia y que lamentablemente provoca daños en los hijos de Dios es una pregunta: ¿dónde está Dios?
Y esto fue lo que leímos en el Salmo 42, en la experiencia de David, donde dice que día a día le preguntaban, ¿y dónde está tu Dios? Y debo decirte que si en este momento no te han hecho a ti esa pregunta, en algún momento de nuestra vida la gente se volteará y nos hará esta pregunta, especialmente cuando alguien pasa por un problema. Hasta la familia o sus amigos dirán, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Si esta persona es tan buena y habla tanto de Dios, a ver, pues ¿dónde está tu Dios? Eso le dijeron al Señor en la cruz. ¿Dónde está Dios? Si eres hijo de Dios, si tú eres el Mesías, pues ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde están tus servidores? Si eres un rey, por qué no te libras? ¿Por qué no nos libras a nosotros? Dijeron los ladrones. El dardo surge y tiene efecto cuando nosotros atravesamos problemas, dificultades, porque bajo presión dije que es normal que la familia se pregunte, los amigos, y creo que muchas personas lo harán de buena fe. Sin embargo, habrán personas que tienen un mal deseo y un mal corazón, que se consideren como enemigos, y ellos dirán, bueno, a ver, ¿y dónde está su Dios? ¿No que habla mucho de Dios? ¿No que habla tanto de Dios? Pues a ver, ¿dónde está su Dios? Y ahora esta expresión no es una pregunta, sino que es una forma de burla y es una forma de menospreciar la fe y condenar la vida de otra persona. En realidad esto también esta pregunta quiere sembrar dudas sobre el amor y la bondad del Señor. También quiere cuestionar la fe, la fidelidad, no solamente derrumbar nuestra fe, sino la fidelidad de Dios, la confianza que nosotros podemos poner en Dios, y pone en tela de duda que Dios sea capaz o que sea lo suficientemente bueno para ayudarnos, socorrernos y capaz de cumplir también su palabra. Puede ser que bajo presión y bajo los problemas que vivimos, en algún momento uno se pregunte, bueno, y realmente, ¿y dónde está Dios? Puede ser que cualquiera nos haga esa pregunta, y también debemos nosotros aprender a discernir cuando este pensamiento, esta pregunta, no viene de nadie más, sino del enemigo que está utilizando como un razonamiento, como una idea correcta, justa, como algo que uno se quisiera explicar, y él lo está usando para traer confusión y desvirtuar la imagen de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que el enemigo está buscando en todo este proceso? Bueno, primero burlarse, herir, lastimar el corazón, la fe del que está en una situación difícil, como sembrar dudas, desconfianza, exhibir a Dios, acusar a Dios como indiferente, incapaz, lejano al sufrimiento que vivimos, y a la vez también buscaría desanimar, desalentar a otras personas. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta es una obra de las tinieblas, debemos recurrir inmediatamente a las armas que las Escrituras nos han dado. Por eso somos llamados a presentar una línea de batalla y una línea de ataque frente a las tinieblas. Y este es el momento en que la iglesia debe dar respuesta, en que los cristianos debemos tomar la palabra de Dios como nuestra arma y declarar lo que Dios dice, lo que Dios ha hecho. Hemos enfatizado que el enemigo está derrotado. Recuerda, sí es un enemigo, sí hay una lucha, pero él ya fue vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario. El libro del Apocalipsis, que cierra la historia de la humanidad, nos dice en el capítulo 12, verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, no fuimos nosotros los que hemos vencido, es Jesús, nuestro Señor, que venció al diablo, a Satanás, en la cruz del Calvario. Le han vencido por la sangre del Cordero. Por la sangre se canceló la deuda, el derecho de Satanás, se pagó por el pecado de la humanidad, y el enemigo no tiene ahora ningún derecho, ningún poder, ninguna facultad para ostentar ser un Dios o que la humanidad le sirva a él.
Y lo que sigue diciendo el verso 11 dice, y por la palabra del testimonio de ellos, que es ahí donde nosotros debemos enfocar nuestra atención. Satanás ha sido vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y dice también, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son aquellos que siguen al Señor fielmente y que no son contaminados por este mundo que está bajo influencia del enemigo. Esto crea en las Escrituras una combinación perfecta, como nos decía el libro de Efesios capítulo 6, verso 16, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos aquí una combinación perfecta entre lo que es la fe. La fe es la seguridad que tenemos de lo que Dios dice, porque lo conocemos como un Dios verdadero y fiel, que no miente, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos ha dado la salvación, y por la palabra que ahora estará en nuestra boca como una espada. Leyendo nuevamente dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad primero el escudo de la fe, en segundo lugar, el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza. En este caso entendemos nosotros que protege nuestra mente. La seguridad de la salvación, del amor de Dios, del sacrificio perfecto de Jesús, de que pagó por nuestros pecados, que nos ha limpiado de toda maldad, que el enemigo no tiene ningún derecho en nuestra vida. Eso debe proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. Nos debe dar la seguridad, la convicción que ahora Satanás ha sido inutilizado, ha cancelado todo su poder, influencia, dominio. Él no tiene nada más en nuestra vida. Jesús nos asegura su victoria y por eso dice, tomen el yelmo de la salvación, la seguridad de que ahora somos del Señor y la espada del Espíritu. Si solo terminara el texto ahí no sabríamos a qué se refiere, pero nos sigue leyendo que es la palabra de Dios. Así que la palabra es una espada, pero en este caso no se refiere al libro. Algunas personas toman la Biblia y dicen esta es la espada. En realidad no es así. La espada es lo que nosotros hablamos con el poder y la autoridad del Espíritu Santo para declarar lo que Dios ha dicho, lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Cuando vemos esta combinación entre la fe es la confianza, la fe descansa en lo que Dios dice, en lo que Él ha hecho. Todo lo que hizo a través de Jesús en la cruz del Calvario a favor de la humanidad y establecer un nuevo pacto nos hace a nosotros creer y descansar, confiar que lo que Él está diciendo es verdad. Ahora, en lo que Él dice nos refiere la salvación por la muerte de Jesús. Así que la fe y la seguridad del amor, el perdón y la salvación protegen nuestra mente. Un escudo protege el cuerpo, pero básicamente también protege nuestro corazón. Y la espada, que viene a ser en este caso la declaración de las Escrituras, lo que nosotros declaramos con fe, con seguridad, con certeza de lo que dice Dios, nosotros también estamos diciendo lo mismo. Nos enfrentamos a la oscuridad o nos enfrentamos a los problemas, nos enfrentamos a la muerte, nos enfrentamos a las dificultades. ¿Cómo? No con nuestra fuerza, declarando lo que Dios dice, el propósito de Dios para salvar a las personas, la voluntad de Dios sobre las necesidades y sobre los problemas. No es nuestra capacidad, ni es nuestra habilidad, es lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón para hablarlo con poder y con autoridad, como que Dios estuviera diciendo en ese momento sus propias palabras. Esa es la facultad que tiene la iglesia, tomar la palabra como una espada y hablarla con certeza, con seguridad, proclamando lo que Dios ha dicho sobre nuestras necesidades, problemas, dificultades, tentaciones, luchas, lo que enfrentemos. Debemos enfrentarlo con la palabra de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿cómo usaríamos hoy? Porque no somos una cultura que use espadas en este tiempo, pero
pensando cómo usaban la espada en la antigüedad los soldados romanos, podemos nosotros reconocer, era una espada corta, no era muy larga, y con esa espada se luchaba, pero eso nos indica que la lucha era cuerpo a cuerpo. Era una lucha frontal, uno a uno, y se requería la fuerza, el poder manejar la espada y que la espada fuera bien utilizada por el soldado. Creo que hoy nosotros tendríamos problemas para usar una espada, porque muchas veces somos incapaces de declarar las palabras de Dios como Él las ha dicho, como que la duda todavía afecta un poco el corazón, el temor, la inseguridad o el qué dirán que nosotros hablemos de esta manera o qué se creerán, y tenemos una serie de conflictos a veces para declarar la palabra. Pero recordemos, la palabra de Dios en la boca de sus hijos es como una espada para enfrentar la oscuridad. Dentro de la armadura que Dios nos da un escudo de fe para defendernos y nos da una espada. Es la única arma ofensiva, es lo único que podemos usar contra el reino de las tinieblas. Dice Corintios, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya leímos esta cita, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento que venga a nuestra mente. Debe ser filtrado, detectado y sometido a la palabra de Dios. Debe ser discernido, sometido a la obediencia de Cristo Jesús. Lo que venga a nuestra mente que es contrario a la palabra, lo debemos rechazar inmediatamente. No albergarlo, no tolerarlo, no permitirlo de ninguna manera, porque eso se convertiría como en una semilla que daría después fruto para las tinieblas. Recordemos que nosotros también andamos por fe. Esta es una expresión que encontramos en las Escrituras que los hijos de Dios entienden con certeza. No andamos por vista. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios 5, 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y podemos entender, esto quiere decir, como estaba escrito, que el justo vive por su fe. Que los hijos de Dios viven por lo que creen. Cada paso que damos es por la fe. Cada acción que realizamos es por fe. Cada oración, cada acto de nuestra vida debe ser originado siempre por la fe y la confianza en nuestro Señor. Andamos por fe paso a paso, no por sentimientos, no por emociones, no por estados de ánimo. A veces las personas se sienten bien un día y sienten que Dios está con ellos. Un día amanecen mal, se sienten mal y entonces piensan que Dios ya no está con ellos. No andamos por emociones, no andamos por sentimientos, andamos por lo que Dios ha dicho. Y en la medida que guardamos esa palabra en nuestro corazón, tenemos más sustento y más con qué enfrentar las tinieblas y la oscuridad. En el Salmo que leímos, hablando de David que está bajo presión, podemos reconocer que a veces los sentimientos nos pueden hacer pasar un mal momento. Él está diciendo, volvemos a leer el Salmo 42:9, donde él dice en su reflexión, le diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y yo entiendo cuando muchas personas dicen, ya ve, pues si David se sentía así y él mató al gigante Goliat, o sea, yo, ¿por qué no me voy a sentir mal? Tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a mi depre, tengo derecho a estar así, yo tengo derecho, si David lo hizo, pues yo también. Bueno, lo que debemos entender es que ciertamente David está hablando de esta manera, pero en el versículo, en la siguiente línea, entendemos por qué hablaba de esa manera. Dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Lo que aquí nos está revelando es que hay un ataque espiritual y que hay una opresión en su mente, en sus pensamientos, en sus sentimientos. El enemigo está haciendo una presión para oprimir su corazón, para enfriarlo, para apartarlo, para hacerle sentir esta mentira como que Dios le hubiera dejado, como que Dios ya no está con él. Y la verdad es que todos podemos pasar por momentos así, pero las Escrituras nos están enseñando hoy, una vez más,
a poner toda nuestra confianza en el Señor, a no ceder a estos sentimientos de tristeza, de dolor, de abandono, como que sentimos que ya Dios no está con nosotros, que no nos escucha, que nos ha abandonado, porque está esta presión, no solamente nosotros, sino también el enemigo constantemente diciendo, ¿y dónde está tu Dios? O sea, ¿por qué Dios no responde tu oración? ¿Por qué tienes tantos problemas? A ver, ¿dónde está tu Dios? Tal vez has hecho algo malo, tal vez Dios ya no está contigo, tal vez Dios ya no te ama, tal vez Dios te está castigando. Esto te lo mereces. Y entonces el enemigo usa una serie de acusaciones, argumentos, maquinaciones que hacen sentir a las personas que están a merced del enemigo. Pero ya vimos que el Espíritu de Dios está con nosotros. La palabra de Dios está con nosotros. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. El enemigo está vencido. Y seguimos leyendo el Salmo y ahora miren cómo el poder de las palabras afecta hasta los huesos. El versículo 10 dice David, como quien hiere mis huesos. Ese comentario constante, porque dice él, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea, no fue una vez que le dijeron eso, no fue una sola persona, era constante este ataque. Muchas personas venían a él y le cuestionaban, otros solamente lo hacían a sus espaldas. El hecho es que una y otra vez durante mucho tiempo David fue cuestionado con esta pregunta. Oye, pero si Dios estaba contigo, pero si tú hiciste esto, si tú hiciste lo otro, si tú mataste un gigante, si Dios te ungió, si Dios te apartó, si tú tuviste tantas victorias, ¿por qué ahora a ver dónde está tu Dios? Y dice David que esto hiere mis huesos y me afrentan. El enemigo usa estas palabras para desarmar, desanimar, desalentar, herir lo más profundo del corazón. Herir lo más profundo del ser humano. Hablando de los huesos, dice él, como quien hiere mis huesos. Los huesos son fuertes, pero ser lastimado hasta lo más profundo es la obra del enemigo. Y él reacciona y responde de esta manera, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? El Salmo no se queda en una queja, sino que al final de esta reflexión y de decir, y tanto me han dicho, ¿dónde está tu Dios? Que ahora dice él, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, mantente en Dios. Esto es lo que al final todos debemos llegar. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí es cuando David entonces toma la palabra y la afirma en su problema, en su necesidad. Tengo que alabarle todavía. Alma mía, bájale 2 rayitas a tu angustia y desesperación. Confía, espera. Pon ahora tu confianza en el Señor, porque he de alabarle todavía. Y es que la verdad, cuando la verdad la tomamos, la verdad nos hace libres. Nosotros debemos estar alertas a toda forma de mentira que hay en el mundo y toda forma de mentira espiritual. Entre más rápido detectemos, podamos discernir una mentira, más libres seremos. Y hay mentiras que a veces se cuelan entre los pensamientos y los sentimientos, como tal vez Dios no me ama tanto, tal vez Dios ama más a otras personas, tal vez Dios no me oye a mí, ¿por qué Dios me hizo a mí de esta manera? ¿Por qué Dios permite que yo tenga estos problemas? ¿Por qué Dios pasó que yo tuve una necesidad, tuve un problema, tuve pobreza, tuve enfermedad, tuve un defecto, tuve algo? ¿Por qué Dios me lo hizo a mí? Y eso, albergado en el corazón, genera una actitud que resiente de Dios y que nos hace difícil pensar que Dios realmente nos ama, porque ya se ha albergado una duda y un cuestionamiento hacia el amor, la bondad, la gracia de Dios. Otras personas dirán, pues yo siento que Dios no está con nosotros, o Él está muy lejos porque no lo siento. Como que la presencia de Dios, nosotros tuviéramos un sensor y así es como detectamos que Dios está con nosotros. Y creo que hay una mentira que es muy popular en el pueblo de Dios. En todas partes donde uno va, no falta que alguien lo diga. He andado en muchos lugares. He estado predicando en diferentes partes de la República o en otros países y siempre he encontrado alguna persona que me dice,
Pues fíjese que yo tengo tantos problemas ahora que no entiendo por qué, porque antes a mí me iba muy bien. Yo antes era una persona de mucho triunfo, de mucho éxito, y ahora mire, no entiendo qué me pasa con estos problemas. Y digo que es un pensamiento que está a nivel general, en todas partes, porque es una mentira que viene del enemigo. Y esta mentira es, pues antes de ser cristiano me iba mejor. Pero si analizamos esas palabras, un momentito, reflexionemos sobre esta expresión. Antes a mí me iba mejor. Me recuerda a los israelitas cuando dijeron, estábamos mejor en Egipto, cuando éramos esclavos, cuando el faraón era dueño de nosotros, cuando no teníamos futuro, esperanza, porque éramos siervos que vivíamos para trabajarle al faraón. Allá estábamos mejor, porque allá comíamos, incluso él nos daba, nuestro amo nos daba todo lo que nosotros queríamos. Comíamos carne, pan y tantas cosas, cebollas, ajos. Allá estábamos muy felices, y aquí en el desierto puro maná y ni hay agua y tenemos muchos problemas y aquí nos vamos a morir. Las personas no se dan cuenta que quizás podías tener una buena posición, una buena condición económica, social, quizás bueno en todo aspecto de la vida, pero si tú no eras un hijo de Dios, eso de nada te iba a servir cuando pasaras a la eternidad, porque al pasar a la eternidad te darías cuenta que lo habías perdido todo. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo y perder todo lo que tiene? Cuando nosotros venimos al Señor, nos damos cuenta que el Señor nos da la vida eterna, que pasaremos la eternidad con Él, que perdona nuestros pecados, que le da oportunidad no solamente a nuestra vida, a nuestra familia y a muchas personas ser alcanzados por nuestro testimonio. Así que limpia de tu corazón esa mentira de que antes de conocer a Cristo a ti te iba mejor, porque no podías estar mejor. Eras una persona bajo el gobierno, el dominio de Satanás. Jesús lo llamó, ustedes son hijos del diablo. Eso éramos antes de conocer la palabra, antes de conocer la verdad del Señor. Y el Señor nos perdonó y nos ha dado ahora el honor de ser llamados hijos de Dios. Así que hoy estamos mucho mejor que antes. A pesar de los problemas o de las pruebas o las dificultades, hoy estamos mejor, porque al partir de esta vida iremos con el Señor y estaremos con Él por la eternidad. Nosotros debemos recordar que el Señor está con nosotros. Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará. Él dijo a los discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Su palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Cada problema que enfrentamos, Dios lo va a transformar en una bendición. Debes caminar con la verdad, debes vivir por la verdad. El justo vivirá por su fe. Y la fe me dice que yo vivo cada paso por lo que Dios ha dicho y que todo lo que está transcurriendo alrededor de mi vida es para mi bien. Ocurre para mi bendición y para mi edificación, para mi enseñanza. El apóstol Pablo llegó a esta conclusión en Romanos 8:38. Dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede apartar del amor de Dios. Tu vida está con el Señor. Eres guardado, eres como la niña de sus ojos. Él te ama invariablemente, te ama a ti, ama a los tuyos y tiene buenos propósitos y los cumplirá. Que estamos seguros que esa buena voluntad nos llevará al feliz término de nuestra vida hasta su venida. A manera de conclusión, podemos hacer un ejercicio. Si le pudiéramos preguntar a algunos personajes de la Biblia si Dios estaba con ellos cuando atravesaron dificultades, y creo que uno de los que llama mucho la atención es todo el sufrimiento que vivió José, siendo odiado por sus hermanos y siendo capturado, lo encerraron en una cisterna, en un pozo, lo querían matar, lo vendieron como esclavo. Y si tú le pudieras preguntar a José, le dijeras, ¿y dónde estaba Dios contigo, José? ¿Qué crees que te respondería José? Yo creo que él diría, Dios estaba conmigo, en el pozo, en la cisterna, cuando me vendieron, cuando fui a Egipto.
Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo todo el tiempo. Dios estuvo conmigo en la cárcel. Dios nunca me abandonó. Dios nunca me dejó. Y cuando estaba sentado en el trono del faraón, Dios estaba conmigo. O sea, en ningún momento Dios me abandonó. Y si recordamos también a Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que fueron acusados falsamente de estar en rebelión contra el rey Nabucodonosor, y entonces ellos fueron introducidos a un horno de fuego. Ellos dijeron, estamos en las manos del Señor, somos de Él. Si Él quiere nos va a librar, y si Él no quiere, pues vamos a morir. Y si tú les preguntaras, ¿y dónde estaba Dios en ese momento tan terrible cuando los metieron al horno? ¿Qué te dirían estas personas? Pues te dirían, mira, Dios estaba con nosotros. Incluso adentro del horno, Él estuvo con nosotros. Y si le preguntáramos a Daniel, oye Daniel, ¿qué pasó en el foso de los leones? Él también te diría, mi Dios estaba conmigo. Él nunca me ha abandonado. Y cada personaje de las Escrituras, cada personaje te dirá al final, Dios siempre ha estado conmigo. José le pudo decir a su familia, Dios nunca me abandonó. Él transformó todo esto para bien, para que hoy yo les pueda dar de comer a ustedes. Esa desgracia que ustedes me procuraron a mí, Dios la transformó en bendición, y por eso ustedes no se van a morir de hambre. Por eso hoy tienen con qué comer y tienen una buena tierra donde van a vivir ustedes. Así que si le preguntáramos a alguien en la Biblia, ¿y dónde estaba Dios? Es seguro, porque los hijos maduros entienden que Dios nunca nos ha dejado y que siempre estará con nosotros. No nos queda más que creer su palabra, que Él nos ama, que Él está con nosotros, que esa palabra la debemos guardar y atesorar como algo sumamente valioso en nuestro corazón, porque es un depósito como de más valioso que el oro, porque cuando venga la adversidad y surjan los problemas, ¿sabes con qué vamos a enfrentarlos? ¿Con qué vamos a sobrevivir? Con lo que esté guardado en nuestro corazón, con las palabras que hemos orado, meditado, atesorado, con lo que hemos creído y lo hemos puesto en nuestro corazón, lo hemos meditado, lo hemos leído, lo hemos estudiado y lo hemos guardado en nuestro corazón, en nuestra mente. Con eso vamos a vivir el resto de nuestros días. Por eso siempre es una oportunidad para recordarte que la palabra de Dios la debemos leer, la debemos estudiar, también la debemos memorizar y meditar. Atesorando estas palabras en nuestro corazón, podremos enfrentar los peores problemas de la vida. No hemos tenido un buen año en el 2020, no sabemos qué va a pasar en el 2021, pero estamos seguros que la buena presencia del Señor, sus buenas palabras, sus buenas promesas están con nosotros. Que los planes perfectos el Señor los cumplirá en nuestra vida, que nos librará del mal, que cumplirá su propósito, su buena voluntad, así que no tenemos temor. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Él ha dicho que no me va a dejar. Él ha dicho que está conmigo, estará conmigo hasta el fin, hasta el último momento. Él vela por su palabra para cumplirla en nosotros. Así que nosotros tenemos nuevamente una oportunidad de confiar, de crecer, de superar la adversidad. Cada día nos levantamos con la certeza de que Dios va delante de nosotros. Cada día debemos poner ese día y la semana y los meses delante del Señor y decir, tú eres mi Dios. Hoy, mi Dios, mi Señor, mi Rey, haz tu voluntad en mi vida, en lo que hago, a donde voy, guárdame, líbrame, no con temor, porque no es una oración de miedo, sino una oración de confianza, con la seguridad de que el Señor, el Dios Todopoderoso, es el que vela por nosotros. Y te animo a memorizar una escritura, guardarla en tu corazón, donde dice el salmista, Salmo 119, 42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Podemos confiar y esperar lo mejor del Señor. Podemos estar seguros que el Señor hará su buena voluntad en nuestra vida, en nuestros hogares, con nuestras familias y en todo lo que somos y en todo lo que tenemos.
Cuando el enemigo venga y trate de cuestionar tu vida y te diga, ¿dónde está tu Dios?, tú tendrás una respuesta poderosa del Señor, poderosa de su Espíritu Santo y poderosa de sus palabras para responder al enemigo, no para cuestionar, no para tratar de convencer, sino solamente para declarar lo que Dios ha dicho. Cuando Jesús enfrentó a Satanás en la tentación, Él no discutió con él solamente se limitó a recitar las Escrituras. Está escrito. Y te animo que enfrentes la vida, los retos, los problemas con la palabra de Dios. Y que digas ante cada necesidad, ante cada adversidad, pero Dios dice, pero está escrito. En mi vida se cumplirá. Y como dijo el Salmo, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra, Señor, yo he confiado. Yo he esperado y veré la buena palabra de Dios cumplirse en mi vida y en aquello que yo amo y que deseo honrar al Señor. Oremos, confiemos, dependamos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oramos que estas palabras afirmen nuestros corazones, afirmen nuestra fe. Vivimos cada día, Señor, por lo que tú has dicho. Y ante el ataque del maligno, ante la duda y todo lo que el enemigo trae con esta expresión, ¿dónde está tu Dios?, podemos decir, mi Dios está en los cielos. Mi Dios hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda, mi socorro viene del que hizo este universo. De aquel Dios que lo sustenta, también sustenta mis días, sustenta mi corazón, mi presión, mis pulmones, mis riñones. Él es el que sustenta mi vida hasta este momento y lo hará hasta el momento que Él ha determinado. Nuestra vida está en las manos del Dios verdadero, del buen pastor. Confiemos, esperemos que toda tu buena voluntad nos cubrirá y nos alcanzará a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús, para que tú seas honrado en nuestras vidas, en la obra de nuestras manos, en nuestros planes y proyectos, en nuestros hogares, en todo lo que hacemos de corazón para ti, Señor. Gracias, Padre bueno, que no estamos solos y que eres bueno, que oyes nuestra oración y que respondes en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, cumpla sus buenas palabras en tu vida. Y digamos juntos, cuando venga el enemigo como un río y venga con fuerza para destruir, levantaré bandera en el nombre de Jesús y daré por respuesta a mi avergonzador que yo he confiado y he esperado en la palabra del Dios viviente. El Señor te bendiga, te guarde de todo mal, te ayude y te prospere en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.